Bueno, ¿ya me escuchan? Ok, hermanos, denme un minutito para arreglarnos todos estos artefactos que necesitamos tener para poder. ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. Gloria a Dios por su vida de que están aquí, ¿verdad? Y por la mía también, mis hermanos. Esta mañana nuestro pastor, pues no sabe lo que hizo al haberse ido, ¿verdad? Nos dejó la iglesia. Pero no se crean, mis hermanos, en verdad, el poder subirse a este púlpito representa exclusivamente en el temor de Dios. Este púlpito le pertenece al Señor y a los pastores nada más. Los que tenemos la oportunidad de estar aquí, pues bueno, con todo el temor, con toda la humillación y con todo el sentimiento venimos a servirle al Señor. Mis amados hermanos, y esta mañana, pues como decía bien mi hermano Juan Enrique, ¿no? Que a veces cuando hablamos, y también hablaremos de las alabanzas que muy amablemente preparó nuestro hermano Mau, todas coinciden con el mensaje que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Entonces podríamos hablar que esas coincidencias son diosidencias. Son las diosidencias que Dios prepara para nuestras vidas. Y si es cierto, tuvimos el privilegio de terminar el hebreo, pues bueno, esa parte fue el que el Señor me permite hoy atreverme a predicar un pasaje del Antiguo Testamento, cosa que nunca había hecho. Entonces la primera vez que voy a predicar en el Antiguo Testamento, siempre lo había hecho en el Nuevo Testamento, porque ahí es donde hemos sido más ejercitados, sobre todo a través del seminario para hacerlo. Y entonces que sea la palabra de Dios y el Señor el que hable a sus vidas y a mi vida a través de este mensaje con esta oportunidad tan grande. Y vamos entonces rápidamente, porque el pasaje es largo, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que el Señor sea el que guíe esta predicación y que sea su iglesia fortalecida. Bendito Padre, Señor eterno, gracias Señor por esta oportunidad inmerecida de estar aquí parado en tu púlpito, Señor, el que te pertenece a ti, para poder enviar el mensaje que tú has preparado para tu iglesia. El mensaje, Señor, que tú quieres que tu iglesia entienda, que tu iglesia escuche, pero sobre todo que sea fortalecida a través de ella, para que tengan y lleguen al conocimiento de tu verdad. Señor, en la escritura del profeta Isaías, en que tú has decidido que el día de hoy se hable a la iglesia, para que ella, Señor, te busque solamente a ti. Que sus ojos de tu iglesia sean para ti, pero que la gloria y la honra estén siempre presentes para enaltecer y alabar tu precioso nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, en especial de todos los que están aquí, y también por nuestros hermanos de la alabanza, que han preparado también este deleite de alabanza para que tú recibas, Señor, honra y gloria. Te damos gracias, Señor, te agradezco mi vida, Señor, este siervo inútil que no sirve, Señor, y que permites que esté aquí para poder predicar tu palabra. Te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y como les decía, mis hermanos, entonces el pastor como se fue, pues ya podemos hacer uso del púlpito, ¿verdad? Y no, precisamente por eso una de las cosas que hice muy temprano fue, pues, recordar quién es mi abogado por si pasa algo, ¿no? Dice la Escritura que abogado en Cristo tenemos, entonces, si llegara a pasar algo, pues que el pastor se entienda con mi abogado para que pueda ver lo que está pasando yo aquí. Es un poquito para que se despierten mis hermanos y ver de que están presentes aquí en la iglesia, ¿no? Y que vamos a tardarnos nada más unas 2 horas, yo creo. Van a ser apenas las 11, si salimos a la 1 no pasa nada. No, esperemos ocupar el tiempo pertinente para que esta escritura la podamos hoy aprender de esto que está en la palabra de Dios y que en verdad transmite el mensaje de la mente y el corazón del Señor. Mis hermanos, pues vamos a hablar hoy del profeta Isaías, del libro del profeta Isaías. Y voy a pedirles que vayan viendo en sus Biblias el capítulo número 1, vayan abriéndola y vamos a estar casi todo el tiempo, los versículos que
que yo hable, algunos adicionales yo los tengo, no se preocupen. Me interesa que estén en esa parte del texto que ya nuestro hermano, amado hermano Juan Enrique leyó, y que vamos a ir escudriñando, como dijo la alabanza, versículo a versículo de manera expositiva, para poder entender lo que el Señor tiene para nosotros. Y déjenme decirles algo, mis amados hermanos, una breve introducción antes de empezar allá el detalle de esto. El libro de Isaías puede ser uno de los libros preferibles de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos pasajes a lo mejor no sabes que son del libro del profeta Isaías y los recuerdas muy bien porque están citados en el Nuevo Testamento? Déjame darte rápido algunos de ellos de manera rápida para hacerte recordar estos pasajes. Dice en el 1:8, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Recuerdan ese pasaje? Anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Voz de aquel que clama en el desierto, ¿no le decía esto a las palabras de Juan el Bautista en los evangelios? Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y dice también, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta es la parte inicial del capítulo 53 de Isaías, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos recorrido esta escritura? Pero hoy tenemos esa tremenda oportunidad de poder empezar a estudiar este libro, y que cuando tenga la oportunidad de poder predicar algunas cosas y detalles de él. El profeta Isaías es el que hace más citas del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Más bien, los escritores del Nuevo Testamento hacen citas al libro de Isaías. Estas citas aparecen más de 62 veces. El apóstol Pablo es el que lleva número 1 entre el libro de los Romanos y los Corintios para citar el libro de Isaías. Este libro está considerado como el quinto evangelio por su enorme aportación teológica para poder entender al Mesías, al reino venidero, a la segunda venida, porque el Señor viene, mis hermanos, el Señor viene. Y además ocupa una terminología muy especial, ilustraciones muy claras para poder hacer que entendamos que Dios conserva un remanente, un grupo de cristianos que son llamados hijos, por medio de cual el Señor trabaja. Y nosotros, hermanos, estamos ahí, en ese grupo. El profeta Isaías habló de todas las profundidades del pecado, especialmente en la nación de Judá. Ahorita lo vamos a ver. Los profetas Oseas y Miqueas son contemporáneos a él, y de alguna manera podemos entender que todo esto está para anunciar la palabra de Dios. Hay algunos críticos que afirman que probablemente el profeta Isaías no escribió todo el libro. Pero déjenme decirles una cosa importante, una evidencia importante de lo que pasa con este libro. Los rollos hallados en el Mar Muerto encontraron una copia completa del libro de Isaías. Mis amados hermanos, ¿qué más evidencia quieren de esto? Que lo que he encontrado ya en Qumrán en el siglo II antes de Cristo, ¿no?, lo aceptaba como una sola obra. La Biblia de la Septuaginta, que se creó muchos años antes de este evento que les digo, ¿no?, contiene al libro de Isaías completo. Los mismos escritores del Nuevo Testamento asumieron que toda la escritura, toda la obra del profeta Isaías estaba completa porque 22 veces nombraron su nombre
en el Nuevo Testamento. ¿Y qué decir de aquel pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo llegó al templo a abrir un rollo y que está plasmado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 17 al 19? Vamos a ir para allá para leer esto. Y dijo así: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, eso lo leyó nuestro Señor Jesucristo en el templo, y Él mismo dijo que le trajeran el libro del profeta Isaías. Más evidencia para entender que es un libro que está completo. Y mis amados hermanos, en términos generales, el libro del profeta de Isaías, muchos lo dividen en dos partes. Dos partes para poder estudiar este libro: capítulos del 1 al 39 y capítulos del 40 al 66. En esas dos partes, la primera parte habla de juicio, de condenación, de todo aquello que la nación, específicamente de Judá, estaba haciendo y se había rebelado contra el Señor. Los capítulos del 40 al 66, cómo no olvidar ese capítulo 56, hablan de la redención, de la consolación y el plan de salvación que tiene Dios aún para con su pueblo de Israel. La teología que tiene este libro de Isaías tiene mucho de lo que contendría el libro de Deuteronomio. Habla de esa nación que está en un pacto, pero que al perderse ese pacto va a haber juicio. Enfatiza de manera especial que es necesario el castigo para el pueblo porque no ha entendido lo que Dios les ha pedido. La perfecta redención aparece, como les decía, a partir de los capítulos 40 y 66, hablando del siervo de Jehová, el Mesías, lo que está relacionado con la segunda venida. El siervo del Señor es quien realiza y quien realizará todo aquello que el Señor pidió a su pueblo que no pudo hacer. Mis amados hermanos, no vamos a entretenernos mucho en esto porque el contenido del libro es especial de verdad para poder aprender muchas cosas de ellos. Pero nosotros, que estamos a una distancia muy larga de cuando estamos hablando en este libro, tenemos un conocimiento de la Escritura. Nosotros sabemos, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3, 15 y 16, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con el propósito de qué, mis amados hermanos? Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y déjame decirte algo, mis amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, la única escritura que había era el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿aplica o no aplica el canon completo para nosotros? Es en su totalidad la escritura inspirada por Dios. Aquí no dice a Timoteo, ¿sabes qué? Nada más ubícate en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no lo leas. Es toda la escritura está inspirada por Dios. Y ese es el sentido, en especial, que el libro del profeta Isaías presenta el día de hoy. Mis amados hermanos, el título de esta prédica lo pusimos como el reclamo de Dios por tu pecado. El reclamo de Dios que tiene para tu pecado. Realmente esta prédica debería dividirse en tres partes para poder estudiar completamente el capítulo 1 del libro de Isaías. Voy a tomar solo una parte, la primera parte, y lo que vamos a encontrar en este capítulo completo del libro de Isaías es tres acciones de Dios
que te ayudarán a desenmascarar tu vida de pecado. ¿Acaso tenemos una máscara del pecado como creyentes? Y entonces vamos a poner 3 acciones de Dios que te ayudarán a desenmascarar una vida de pecado. Los versículos del 1 al 9, el reclamo de Dios por tu pecado. Los versículos del 10 al 20, un llamado al arrepentimiento genuino. Y los versículos del 21 a 31, una provisión de redención y consuelo. Pareciera que toda la teología que estamos hablando aquí es del Nuevo Testamento, ¿no, mis hermanos? Y es el Antiguo Testamento. Vamos a irnos directamente, como les decía, ubiquen sus Biblias en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Isaías. Y vamos a ir, conforme avancemos, vamos a ir leyendo esto, espero que no se duerman. Si veo a alguien durmiendo, le voy a pedir a mi hermano Leo que le dé un abracito para que se fortalezca y no se esté durmiendo. Dice el versículo 1 de este libro de Isaías capítulo 1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Visión de Isaías, esa palabra que está ahí, visión. Cuando nosotros escuchamos en la actualidad esa palabra, pensamos que las cosas están relacionadas con la vista, ¿no? Hay hasta una tienda de oftalmología que se llama Visión. Para algunos otros, para los que han estudiado y tienen estudios o trabajan en una empresa muy importante, saben que la visión es cuál es la visión de la empresa, ¿no? Hacia dónde vemos, hacia dónde alcanzamos. Para otros, dicen que cuando una persona está viendo visiones, está fantaseando. Si esa persona se hubiera ingerido algunas sustancias tóxicas o psicotrópicos, algo como eso, dirían, esa persona está viendo visiones, ¿no? Está fuera de la realidad y como consecuencia no sabe lo que está diciendo. Sin embargo, mis hermanos, el hecho de entender el idioma del hebreo nos permite algo muy importante. El término que aquí aparece en la escritura es el término jasón. Este término lo que realmente habla es que está hablando de una revelación y especialmente divina, un oráculo, una comunicación de parte de Dios, que ésta deberá de ser transmitido a otros. Y entonces es un término mucho mejor que lo que nosotros alcanzamos a comprender dentro de nuestro lenguaje, ¿no? Dios se apareció a todos los profetas, lo hizo de esta manera, a través de las visiones. Hace rato leíamos el libro de Amós y decía, el vidente. Amós como profeta debería trabajar como vidente para poder transmitir el mensaje de Dios a su pueblo. Para entender un poco más esto, mis amados hermanos, Dios no hizo solamente una visión al profeta Isaías. ¿Cómo completar un libro tan largo de 66 capítulos? Si hubiera sido una visión. Es el conjunto de visiones hechas al profeta Isaías para poder transmitir el mensaje del Señor. Cuando no recordamos el pasaje del llamado de Isaías en el versículo 6:1, donde dice: vi al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Algún día llegaremos para allá, hasta esa parte, para poder explicar ese trozo de la escritura tan relevante que podemos hablar. Pero no está viendo visiones el profeta. El profeta está recibiendo todo aquello que Dios quiere comunicar y que Dios quiere enviar por mensaje a su pueblo. Es cierto, mis hermanos, este libro se escribió hace 2700 años. Para nosotros es una distancia muy larga. Podríamos pensar que incluso nosotros, ¿qué tendríamos que ver hace 2700 años? Sin embargo, cuando nosotros escuchamos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hablar al apóstol Pedro de esta manera, como dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, como ya lo habíamos dicho, fue inspirada por el Espíritu Santo y no es la profecía algo humano.
es Isaías hablando lo que el Señor quería. Entonces, visión de Isaías, hijo de Amós. Este capítulo, como les decía, es una introducción especial del libro de Isaías. La visión divina es de Dios, fue para Isaías. Y nos podríamos preguntar inmediatamente, pues, ¿quién es Isaías? Y la Biblia de manera inmediata responde a la siguiente palabra, pues es el hijo de Amós, ¿no? Pero no es no es Amós, el profeta de Tecoa que acabamos de escuchar, sino un Amós diferente, un nombre diferente. El hebreo nos permite establecer que estos términos son diferentes y que no son la misma persona. Esto nos da detalles o algunos detalles pequeños de la vida de Isaías. No tenemos una biografía extensa de Isaías, ni vamos a dar una clase de panorama del Antiguo Testamento para que no lo piensen, ¿no? Pero lo que sí sabemos y entendemos es el corazón de Isaías cuando fue llamado al ministerio. Dice en el 6:5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Con qué humildad estaba hablando Isaías? Ese es el que está hablando aquí, del que no sabemos mucho, pero que presentaba una gran humildad cuando fue llamado, ¿no?, para el servicio que Dios le tenía. Y entonces, algunos de los detalles, una pequeña biografía del profeta Isaías. El profeta debió de haber nacido por ahí del año 760 antes de Cristo. Recordemos, mis hermanos, que en esta época, ¿no?, el avance de los años va de manera descendiente, ¿no? En el 1400 tenemos a Moisés y esto va descendiendo hasta la venida de Cristo y estamos en la mitad exactamente del tiempo en que Cristo vendría. Esto es como si utilizáramos en los extremos a Moisés y al Señor Jesucristo de un lado, y en medio de este mensaje está el profeta Isaías. Cuando ocurrió este llamado del profeta Isaías, él debió de haber tenido 20 años, porque eso lo dice la misma escritura, en combinación con la muerte del rey Usías, que lo dice tal cual en el versículo 1 del capítulo 6. Algunas cosas más que podríamos saber es que el profeta Isaías fue casado, ¿no? No sabemos el nombre de su esposa, pero sí sabemos por el versículo del capítulo 8, versículo 1, dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Palabra de la profetisa era la esposa de Isaías. De este matrimonio nacieron 2 hijos, de la misma manera solo conocemos sus nombres, los cuales representaban nombres simbólicos para esa época. Dice en el capítulo 7, versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, ese es un rey, tú y Sear-Jasum tu hijo. Y en el capítulo 8, versículo 3 dice, y me llegué a la profetisa, ya lo habíamos leído, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. Esa es la familia del profeta Isaías. Se desconoce exactamente el año en que él murió. Sin embargo, por lo que sabemos y por el libro de Crónicas, puede ser que su muerte hubiera sido en el año 686 antes de Cristo, en el tiempo en que reinaba el rey Mananés, este rey despiadado. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, versículo 32, dice que los demás de los hechos de Ezequías, y de sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, y otra vez, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Esa es brevemente una biografía del profeta Isaías. Él vivió aproximadamente 80 años, mis hermanos, y le sirvió al ministerio por 58 años. El profeta Isaías sirvió al ministerio en la edad que yo tengo.
No hubo otra cosa que no hiciera el profeta Isaías que servir al Señor. ¿Y qué evidencia tenemos en que Isaías pudo haber sido un profeta mártir? Solamente aquello que justo mártir escribió 100 años después de Cristo, en donde decía que había sido aserrado. El libro de los Hechos que está predicando nuestro pastor dice precisamente en este capítulo que vamos en los Hebreos que está predicando el pastor, hablando del Salón de la Fama, ¿no? Dice en el 11:37 de Hebreos: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Eso es lo que se piensa que pasó con el profeta Isaías. Y regresamos a nuestro texto. Visión de Isaías, hijo de Amós, dice la parte que sigue, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Es maravilloso que la Escritura, conforme vamos avanzando, nos da todo el detalle de las cosas que podemos entender. Es ¿a quién es la visión? ¿De quién es la visión? ¿Y para quién es la visión? Esta parte debemos recordar que Isaías estaba hablando, confrontando, anunciando, acusando a sus lectores originales que tenían una relación especial con Dios, que eran miembros de una gran nación, que conformaban la comunidad del pacto, de ese pacto mosaico que Dios había hecho con ellos. Y que todo ese conjunto de gente comprendía la capital de Jerusalén. Mis amados hermanos, el reino de Judá existió en el sur. ¿Cuándo existió esto? No vamos a hacer, como les decía, una clase aquí de panorama del Antiguo Testamento, pero hay detalles que debemos de saber. Posterior al reinado del rey Salomón, ¿no? Por ahí del 931 antes de Cristo, ¿no? La nación de Israel se dividió en dos grupos. La gente del norte y del centro, agrupada por 10 tribus, y la gente del sur, agrupada sola por 2 tribus, ¿no? La tribu de Judá y de Benjamín. Es por eso que al reino del sur se le conoce con este nombre, ¿no? El reino de Judá. Para el grupo de tribus del norte se les conoce como Israel. Para ellos tuvieron primero como capital Siquem y su segunda capital fue Samaria. El reino de Judá tuvo su centro de operaciones y su capital a Jerusalén. Entonces hoy entendemos que la visión de Isaías, hijo de Amós, fue para el pueblo de Judá, con capital en Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió esto, mis hermanos? Ahí mismo el texto lo dice. El profeta Isaías ministró durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Y quiénes son estos hombres? Todos reyes de Judá. Así dice el texto. El rey Usías, solo fue en la parte final de su reinado. Y el rey Ezequías prácticamente hasta su muerte. Ya habíamos dicho que esto abarcaba un periodo de aproximadamente de 80 años. Fueron contemporáneos a Isaías, Oseas y Amós en el reino del norte y Miqueas en el reino del sur. Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, todos reinos de Judá, como les había dicho. Podemos entender un poco acerca de esta forma de la profecía al pensar, ¿no?, que el llamado del profeta Isaías podía haber sido al reino del norte. Sin embargo, mis hermanos, para el año en que el profeta Isaías ya estaba exponiendo, anunciando este mensaje, el pueblo de Israel, la gente del norte, ya había caído en manos del pueblo asirio. Ya había sucumbido ante esta nación y estaba prácticamente sujeta a ellos. Sin embargo, aún en este momento, el reino del sur se defendía y por el cuidado de Dios no fueron conquistados por el reino asirio, sino que por lo contrario, Isaías mandó un mensaje para que confiaran en Dios, que incluso no confiaran en Egipto como una nación que les pudiera ayudar,
sino que tenían que confiar en el Señor. Y exhortó a que entendieran que la única protección que tenían era nuestro Señor. Y entonces, este es el preámbulo de lo que habla el profeta Isaías. Y ahora, mis hermanos, escuchemos el detalle, el deleite de lo que hay aquí, el mensaje de lo que va a hablar este profeta a su pueblo. Dice el versículo 2 de este capítulo en el que estamos: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Pues ¿no hablaba el profeta Isaías entonces? El profeta Isaías está hablando lo que Jehová le está dando. Oíd cielos y escucha tu tierra, son dos imperativos que pone aquí el Señor para que escuchen los cielos y la tierra. ¿Cómo entendemos esta parte, mis hermanos? Pues bueno, resulta que de alguna manera la forma de expresar en el Antiguo Testamento algunas figuras es ocupando alguna personificación de las cosas. Dice el pastor Luis Contreras que está personificando lo inanimado. ¿Cómo podrían pasar a ser personas los cielos y la tierra? Para que el altísimo juez, que es el Señor, establezca un juicio en contra del pueblo de Judá. Son los testigos de cargo que va a ocupar el Señor para denunciar el pecado del pueblo. Esta ilustración habla de que los cielos y la tierra se van a animar. Van a quedar animados a través de esta personificación para poder denunciar al pueblo de Judá. ¿Y por qué utiliza Dios esta parte? ¿Por qué pone de testigos a los cielos y a la tierra y no pone a nadie más? Mis amados hermanos, tenemos que ir un poquito más atrás en la Escritura. Porque el mismo Dios Santo, Jehová, utilizó las palabras cuando Moisés escribió el libro de Deuteronomio en el capítulo 30, dando a entender que las promesas hechas por el pacto iban a ser de esta manera. Y escuchen, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Mis amados hermanos, lo que el Señor había hecho unos 700 años antes, en el 1400 con Moisés, que trajo de testigos para que fueran testigos de lo que les iba a dar, el pacto que iban a firmar para con el Señor y para que amando a Dios entendieran su voz y le siguieran. Entonces el Señor trae a cuenta a los mismos testigos para que haya una tremenda evidencia de lo que va a hablar el Señor. Oíd cielos y escuchad tu tierra, los testigos, porque va a hablar Jehová el Señor. Mis amados hermanos, podríamos pensar que nosotros no estamos en ese pacto, ¿no? Que nosotros no somos parte de ese pacto por ir tratando de involucrarnos nosotros en esta parte. Pero mi amado hermano, ¿qué acaso tú no estás hoy como creyente en un pacto? ¿No estás en un pacto que fue de sangre, que tuvo un costo más alto para que tú tuvieras vida eterna? Y vamos a ver, igual que la nación de Judá, que aún con ese costo tan grande que hay, pecamos igual que ellos, igualito que ellos. Y entonces, regresando a los testigos y a lo que está hablando el Señor, los cielos y la tierra perduran sobre generaciones que se suceden una tras otra. Son
testigos que van a estar siempre, ¿no? Testigos oculares de la gracia y la misericordia de Dios para con sus hijos. Y entonces, vean lo que va a decir, lo fuerte que va a hablar el Señor en el capítulo 2. En el versículo 2. Dice el versículo 2 de este mismo texto que estamos leyendo. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mis hermanos, el Señor Jehová, Yahweh, el yo soy, está hablando, se está quejando de que los hijos de su pueblo han hecho con él. Es una tremenda acusación contra el pueblo y reclamo, porque él creó los hijos, los engrandeció y ellos se rebelaron contra Dios. El 3 veces santo, santo, santo está tomando esa posición de padre aún, pero de acusador primero por el pecado de Judá. Judá completo, Jerusalén, el reino del sur. La palabra aquí, ¿no? Se rebelaron contra mí, esa expresión judía del Pashá. Se pasaron, abandonaron, contra él pecaron, traspasaron, apostataron. Todos esos términos tiene esa revelación. Ese se rebelaron contra él. Este término se utilizaba en algunos textos antiguos para afirmar la desobediencia de algún esclavo o algún vasallo que había sido conquistado en aquella época. Mis hermanos, el propósito del Señor para su pueblo es grande. Sin embargo, han pecado, se han rebelado contra el Señor. Isaías describe a Dios como un padre cuyos hijos han sido, ¿cuántas cosas podríamos decir? Ingratos, malignos contra él, han pecado, ¿no? Displicentes, provocadores, aún habiéndolos engrandecido, han pecado en contra del Señor. Y mis hermanos, haciendo un paréntesis aquí mismo, ¿no pasa lo mismo con nosotros? ¿No hacemos lo mismo nosotros? No nos crió Él, no nos engrandeció al darnos salvación y vida eterna. Y en muchas ocasiones nos hemos rebelado contra Él. ¿No aplica el texto también a nuestras vidas? Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, te hizo y te estableció? Desde que firmaste el pacto, Dios te estaba diciendo lo que no tenías que hacer. Y el pueblo de Judá, mis hermanos, 700 años después lo seguía haciendo. Hay un dicho mexicano muy nombrado por las abuelitas, ¿verdad? Y por algunas mamás. Crié cuervos y me sacarán los ojos cuando hablan de los hijos. ¿No es así? O sea, están en contra del santo, en contra de Dios por su pecado. ¿No es un reclamo de Dios por lo que están haciendo, por lo que estamos haciendo? ¿Acaso todo lo que tienes tú, mi hermano, no es obra majestuosa del Dios Todopoderoso? ¿No somos iguales a ellos, a los que estaban en Judá hace 2700 años? Y muchas veces llevamos una vida de ingratitud por nuestro pecado. Mi hermano, piensa qué dice la Biblia con un hijo rebelde. Si esta imagen de hablar que el Padre Todopoderoso, el Yahweh, el yo soy, creó a los hijos, los engrandeció y se rebelaron contra Él, ¿cuál sería el castigo según la Biblia en aquellos días para estos hijos?
Déjame decirte lo que está aquí, ya algunos, hasta mi hermano Roberto ya se la sabe. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículos del 18 al 21. Esto lo voy a leer en la versión de las Américas, porque en ella se ve mejor el detalle de lo que pasa. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo terco y rebelde no obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Mi hermano, déjame pensar que si tuviéramos esta ley hoy todavía, todos estaríamos apedreados. ¿No? Porque todos en nuestra oportunidad, no solamente con nuestros padres, sino con Dios, hemos sido rebeldes, necios, tercos. Y si en algunos nos tocó en alguna vida en que no conocíamos a Cristo, hasta borrachos, como dice la Escritura. ¿O no? Es duro el mensaje, mis hermanos, pero es el mensaje real. Alguien podría decir: estás hablando de un mensaje de 2700 años atrás. Sí, pero es actual, tan actual como lo que hoy vivimos, tan actual como el pecado que hoy se practica y que se practicaba hace 2700 años. ¿Cuántos no hubiésemos sido apedreados si no hubiera sido por la misericordia de Dios, el habernos rescatado en la cruz del Calvario y vivir y tener la promesa de la vida eterna? El Señor Jesucristo también conoce a su pueblo. Dice el versículo 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mis hermanos, esta declaración es del Señor, de Jehová, de Yahweh, Dios del yo soy. Representa una declaración tremendamente vergonzosa, ¿no? Para nosotros Dios nos está haciendo menos que un buey y un asno. Las bestias de carga como el buey y el asno conocen perfectamente de dónde proviene su alimento. El pesebre es el lugar de comida para estas bestias. Aún estos animalitos, por hablarles de esta manera, conocen perfectamente a su dueño. Judá y nosotros también. ¿No entendemos a Dios? El buey es un animal sumiso, pero que da servicio. El asno era conocido en los tiempos bíblicos porque era un animal con estupidez. Si el Señor nos estuviera comparando contra el buey y el asno, pues ya estaríamos ganando algo. Pero somos menos que eso, ¿no? Tremenda dureza para que el Señor se refiera a la torpeza moral del pueblo de Judá, pero también a la torpeza moral de nosotros. El Señor es el proveedor. Esta nación falló en cumplir los mandatos divinos, no entendía a Dios. El libro de los Proverbios nos enseña que tenemos que aprender incluso de los animales, ¿no? No nos enseñaron a través del actuar de la hormiga, para que aprendiéramos, para que entendiéramos. Veamos las palabras del profeta Jeremías allá en el capítulo 8, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No conocen a su dueño.
¿no? No conocen a tal. Para brincar el puente de los pactos, vámonos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos del 10 al 11, y para entender que somos iguales. Dice el Evangelio de Juan: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mis hermanos, la Escritura está hablando a Judá, también a nosotros. Hoy sé que no hay nadie que esté invitado, pero hablando a las gentes de las redes sociales, ¿cuántos no conocen al Señor? ¿Cuántos que no han sido alcanzados por su misericordia no lo entienden ni lo conocen? ¿Cuántos no han querido aceptar el llamado de su misericordia? ¿Es necedad, estupidez de Judá, de nosotros o de aquellos que tampoco han entendido? Sabemos que nosotros tenemos que servir al Dios Todopoderoso, ¿no? Que el pueblo de Judá no reflexionaba, que no entendía, pero para nosotros, ¿qué acaso no son las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 21 de esta manera? Oigan, mis hermanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Permítanme. ¿No aplica a nosotros entonces el texto? ¿No nos está hablando también a nosotros a través de esta ignorancia que estamos presentando y que el pueblo de Judá presentaba? La ignorancia, el no conocimiento de la verdad es lo que hace que los hombres se rebelen contra Dios. Toda persona que llega al conocimiento de la verdad puede seguir a su Dios, puede entender a su Dios, puede entender lo que le es provisto. Pero la ignorancia hace que no le sigamos a Él. Imaginemos al Señor tremendamente consternado. Como decíamos, crió a los hijos, se rebelaron contra Él, y hoy la grandeza de su creación, el habernos hecho superiores a tantas cosas, nos tiene puesto por debajo de un buey y un asno. Es duro, mis hermanos, pero esa es la forma en que muchas veces le retribuimos al Señor el favor inmerecido de darnos vida eterna. Dice el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. No ha terminado, mi hermano, la acusación. Gente pecadora, somos como bestias de carga, el pueblo está cargado de maldad. El pueblo de Judá es una fuente de perversidad. Son hijos depravados, pero al mismo tiempo estos hijos depravados corrompen a otros. ¿Invitas a otros al pecado? ¿Haces tropezar a otro? Porque es el mismo mensaje, mi hermano. Dejaron al Señor, a Jehová, a Yahweh, al Dios yo soy. Lo han tratado con desprecio y se transformaron completamente. El pueblo de Judá está inclinado al mal, rendidos y entregados en su maldad. Recordemos, mis hermanos, qué pasa con los hombres. Los hombres primero olvidan, luego menosprecian y finalmente apostatarán a la verdad. Los de Judá apostataron a la verdad.
¿Y nosotros vamos a apostatar a la verdad? El Señor con estas palabras está tremendamente atribulado. Está hablando de todo aquello que genera el pecado y la maldad de su pueblo. Pero el Señor Jehová, el Yo Soy, está tan profundamente atribulado por el comportamiento humano que concluye en este texto que sus hijos están llenos de culpa, maldad y corrupción. No se te olvide, mi hermano, que porque el Señor es 3 veces santo, ¿no? El Todopoderoso ha hecho revelaciones como esta que te voy a decir. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los padres. En los hijos y en los hijos de los hijos a la 3ª y 4ª generación de los padres. No es que los hijos paguen por los padres ni los padres por los hijos, pero sino que Dios tiene tanta misericordia que está en la espera de que llegues al arrepentimiento y que llegues a que no ser condenado, porque solamente aquel que reconoce el que hizo la obra en la cruz del Calvario podrá ser eximido de su pecado. El Señor no va a pasar por alto tu pecado. El Señor va a ver al Señor Jesucristo para borrar tu pecado. Y lo mismo está para el pueblo de Judá. Si no hay arrepentimiento, si no hay un arrepentimiento genuino, condenará de manera completa a este pueblo. Lo han despreciado. El pueblo de Judá despreció y abandonó. El peor rechazo que pudo haber imaginado es: ¿quieres pensar provocar a ira al Santo de Israel? La ira de Dios. ¿Qué no tenemos tremendos ejemplos en la Biblia de ver el castigo de lo que este pueblo a través del tiempo sufrió por su pecado? ¿Es también para nosotros provocar a ira al Señor? No solo se están olvidando que Él es nuestro Padre, que es el Padre de Judá, sino que se han apartado intencionalmente y son gente pecadora. Eso es lo que suspira nuestro Señor. Este nombre de Santos de Israel es el lugar donde más veces se habla en el libro del profeta Isaías. 26 veces se presenta, más que en cualquier otro libro. El concepto de esta santidad implica que Dios es santo, sin pecado, poderoso y por encima de todo lo humano. Es por eso que nosotros debemos de acercarnos con reverencia, con humildad y con regocijo a este Dios todopoderoso. ¿No fue la reacción de Isaías ante su presencia? Soy muerto, decía Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, has visto mis ojos al Rey. Con qué humildad hablaba Isaías para mostrar lo que Dios estaba haciendo por él. La humanidad es una humanidad pecadora, ¿no? Pero aún Dios, el Santo de Israel, como está hablando estas palabras, trae bendiciones a esta humanidad impía, enviando un plan de salvación, un plan de redención que está puesta en la obra del Señor Jesucristo. Isaías invertirá para ti gran parte de su tiempo explicando la venida del Mesías en los capítulos finales, porque no nos sorprende que a menudo exprese de esta manera el Santo de Israel al Señor Jesucristo. Y amado hermano, más bien familiares de mis hermanos que nos ven
que no han sido alcanzados, aquellos que no han querido entender, sin comprender el plan de salvación. El reclamo de Dios para tu vida es real. De no alcanzar la vida eterna, pasarás eternamente en el infierno. El reclamo de Dios por tu pecado. El Santo de Israel está airado, y todavía, a pesar de tu rebelión, de tu pecado, muestra misericordia y amor por ti. No estamos en el pacto mosaico, pero estamos en el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y sigue abierta la invitación para que tengas vida eterna. A veces nuestra incredulidad, la incredulidad de nuestros familiares, desprecia al Santo de Dios. El auditorio del libro de Isaías, los oyentes, ¿no?, conocían todas estas palabras, conocían el pecado. Judá tristemente despreció al Santo de Dios, a quien Lutero identifica como Cristo, ¿no? Habían caído todos los oyentes de Isaías. Incluso no dice en Marcos 1:24 que los mismos demonios reconocen a Jesús como el Santo de Dios. Y sin embargo, todo este pueblo, el pueblo de Judá, había dado la espalda precisamente a nuestro Señor. Se volvieron atrás, van para atrás, ¿no? Son como los cangrejos. Haríamos bien en entender, ¿no?, que esto es lo que pasa en el mensaje que el profeta Isaías está hablando hoy. En tiempos de Isaías algunos le prestaron atención, como sucede en la época, pero en los días del Señor Jesucristo algunos escucharon y no entendieron nada. Hoy hay algunos que rechazan al Señor diciéndonos: ahorita no, en otra oportunidad. Siguen hacia atrás, siguen rechazando al Santo de Israel. Las ásperas palabras de Isaías registra que al llamar al pueblo de Judá y a Jerusalén a la razón, que no escuchaban. Por eso el profeta tocó las tristes notas del lamento del Salvador. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Eso dice el Evangelio de Mateo 23, capítulo 37. Déjenme avanzar, mis hermanos. El versículo 5 y 6 de esta misma parte en donde vamos: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Recordemos que en la época mosaica quien quebrantaba la ley recibía azotes, era azotado. Pero aquí el Señor muestra a través del profeta Isaías una imagen de decir: un cuerpo que ya está completamente azotado, que está completamente allagado, ya no puede recibir más azotes. ¿Quiere seguir castigado aún? Toda la cabeza está enferma, todo corazón doliente, lleno de herida y hinchazón. No hay lugar para un azote más. Y continúa su rebelión y también continúa su pecado. En las épocas del Antiguo Testamento, el Señor
mandaba disciplina allá en la época de los jueces al pueblo, ¿verdad? Mandaba esa disciplina, mandaba ese castigo, generalmente utilizando a las naciones vecinas para asolarlos a ellos. Ellos tenían que ir en adoración a pedirle al Señor que les quitara eso, y el Señor les quitaba el castigo que estaban recibiendo de la nación vecina. Pero cuando llegamos con el profeta Isaías, ya no hay lugar para esto, mis hermanos. Ya no hay lugar para azotes, y aún así no entiende. Toda la cabeza está enferma, no hay en él cosa sana. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite todos los azotes que el Señor te está dando. Y todavía hace la pregunta el Señor: ¿quieres aún seguir siendo castigado? La condición de este pueblo es una condición repulsiva. Imaginemos ese cuerpo allagado, con heridas, ni vendas, ni aceite. La disciplina que el Señor ha enviado, a pesar del dolor que les ha causado, no han querido entender. Cuando les está enviando sanidad y consuelo, ellos rechazan. ¿No mataban a los mismos profetas cuando Él estaba hablando de su mensaje para que ellos se arrepintieran? Siguen siendo tercos, están en un estado lastimoso, heridos y ulcerados, de los pies a la cabeza. Pero ¿cómo responden a la disciplina del Señor? Como si no doliera. Y duele, mis hermanos, duele. ¿Acaso para nosotros no ha habido pruebas que el Señor ha puesto en tu vida para que entiendas lo que debes de hacer? Pero no necesariamente a veces esas pruebas incrementan la fe. En ocasiones, esas pruebas desprecian al Santo de Israel. Debemos de aprender a no fiarnos de nada que no venga del Señor. Debemos de aprender a regresar en oración a esa relación de pacto de sangre que hubo en la cruz del Calvario. Recordemos que en su palabra está la salud, la paz y el consuelo. Pero esta disciplina debe de reproducir resultados distintos, mis hermanos. Debe de llegar a producir cicatrices tales que permitan que en arrepentimiento lleguemos al Señor. Están negados Judá y también nosotros a escuchar las palabras de consuelo que tiene Dios. Muchos otros, los que nunca han creído, se empecinan en su incredulidad. Pero el dolor de esta disciplina tendrá que irrumpir en la vida tanto de los de Judá, como fue hace 700 años, como en la de nosotros, para poder decir que Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 7. Mis hermanos, ¿cuánto más podemos revisar de esta parte? El texto es contundente para entender que el pecado no ha sido abandonado. Le está hablando a la nación a la cual hizo un pacto y que durante 700 años seguía en la misma condición. Un poco más de 100 años después, Judá iba a estar en manos del rey Nabucodonosor. Qué tremenda prueba para el pueblo de Judá. El mismo libro de Deuteronomio habla de que aquel que no oyera la voz de Jehová recibiría el castigo
por no cumplir sus mandamientos. Dice Deuteronomio 28, 16, 17 y 18 para leerlos rápidamente. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo esto por no procurar cumplir los mandamientos y estatutos que el Señor yo soy, el Dios Jehová, hizo e intimidó contigo a través de un pacto. Ese es el resultado de la no obediencia, del reclamo de Dios por tu pecado. Ya casi terminamos, mis hermanos. No podemos dejar este texto inconcluso. Permítame ir terminando en esta parte. Vuestra tierra está destruida, dice el versículo 7, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Isaías va a mostrar, ¿no?, que el pecado que vendría sobre Jehová, que el pecado que vendría sobre Judá, ¿no?, el pecado que tendría Judá, iba a destruir a la ciudad debido a los invasores extranjeros. Que la ciudad algún día iba a estar puesta a fuego y que los campos asolados iban a ser delante de vosotros. Aquí podríamos malinterpretar la escritura al pensar, ¿Dios está hablando a Israel o está hablando a Judá? Pudiera hablar a los dos. Sin embargo, le está hablando a Judá, que iba a ser completamente conquistada por el rey Nabucodonosor y que sus palabras describen una ciudad destruida, puesta a fuego y asolada, solo caracterizada por lo que ocurriera en la deportación y conquista del rey Nabucodonosor. Esta forma de hablar de la profecía hace que un hecho futuro que Dios está preparando, Él lo presente en tiempo presente. Dios lo presenta en un verbo en presente. ¿No dice así? Déjenme regresar aquí. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Es un evento que todavía no ocurre. Para ellos, para nosotros ya ocurrió. Para ellos estaba por ocurrir. Faltaban aproximadamente unos 70 años para que eso ocurriera. Y sin embargo, ellos mismos seguían sin escuchar. A causa de estos juicios de fuego que tendrían la ciudad de Judá y la ciudad de Jerusalén, por eso expresa de esta manera el versículo 8 del profeta Isaías: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Enramada en viña o cabaña de melonar son términos que a lo mejor mi hermano Juan Enrique podría entender, que nosotros no entendemos. ¿Qué es eso de enramada en viña o cabaña en melonar? En la actual Palestina, cuando en una ciudad o un pueblo es víctima de acontecimientos catastróficos, de terremotos, inundaciones o huracanes, se construyen pequeños albergues de enramada. Es como para pasar el momento de la catástrofe, ¿no? En medio de los sombradíos de pepinos y melocotones. Ahí se hace un lugarcito para pararse, ¿no? Podría parecer que están temblando de lo que pasó. Pero ese lugar no va a quedar de pie. Es transitorio, es solo para los que cosechan. Una vez pasado el tiempo, eso desaparecerá. El pueblo completo desaparecerá.
Hay dos versiones diferentes de este texto que nos dicen un poco mejor qué es lo que está hablando el Señor. En la versión de la Biblia del lenguaje actual dice: Jerusalén se salvó de la destrucción, pero se ha quedado abandonada, tan sola como un guarda en un campo de melones, tan sola como una ciudad rodeada por el enemigo, anunciando lo que les iba a venir a través del tiempo. Y en la versión de las Américas dice: y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, lo que no alcanza a tapar, como una choza en un pepinar y como una ciudad sitiada por los que iban a tomar de ella. 10 años más tarde de que el profeta Isaías estaba hablando esto, los asirios invadieron todos los campos de Judá, todas las áreas rurales, ¿no?, fueron rapiña de los ejércitos asirios, ¿no? Y lo único que sirvió fueron los muros de la ciudad de Jerusalén, ¿no?, en donde los judíos, muertos de miedo, veían el acontecer de estas cosas sin poder hacer nada. Sin embargo, mis hermanos, esta profecía quedaba registrada para ellos en ese momento, para que vieran que por causa de sus pecados y sus rebeliones, Dios seguiría aplicando azotes. Dios seguiría tratando con ellos por su pecado. Vamos al versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Nada más para terminar, mis hermanos. Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos angelicales y estelares está hablando. Esa es la expresión de Jehová de los ejércitos. El Salmo 59, versículo 5 refleja mejor este término. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de Judá, podría decir ahí, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con equidad. Selah. Jehová de los ejércitos es el Dios que va a librar la batalla contra tu pecado, mi hermano. Tremendo lío caer en las manos del justo. Judá estaría como Sodoma y Gomorra, totalmente devastada, asolada, destruida, si no fuera por la gracia de Dios, que permitió que un pequeño remanente estuviera ahí. Mi hermano, quiero hacer enfático en esta parte. ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado, haciendo una conjetura de esta forma, si la gracia de Dios no te hubiese alcanzado? Hoy te podría decir, mi hermano, que serías un ciudadano distinguido de Sodoma y Gomorra, a punto de ser destruido y asolado. Y mi hermano, tú conoces perfectamente esta cita, aunque está en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo lo aplicó en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 29, para decirlo de la misma manera. Si no lo entiendes en el Antiguo Testamento, te la digo aquí en el Nuevo Testamento. Y como dijo antes Isaías, hablando del profeta, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. ¿Será necesario, mi hermano, que el Señor te siga enviando disciplina? El Señor ama a sus hijos. El Señor quiere que recibas misericordia y bendición. Aunque el Señor sabe que su gente
por causa de su rebelión se ha apartado de él, aún así ha prometido un Salvador. A ese Salvador que iba a venir entre ellos. Mi amado hermano, la vergüenza moral causada por nuestros pecados está subiendo al cielo. El olor de nuestros pecados es un hedor desagradable y repugnante. Esto no difiere de Sodoma y Gomorra, ¿o sí? Creo que somos peores que ellos, ¿no? Sodoma y Gomorra no le dieron tantas oportunidades como a Judá y como a nosotros mismos. Dios va a traer juicio similar sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero ¿acaso no va a ser el mismo juicio con aquellos a los que no han aceptado como a nuestro Señor y Salvador y reconocerle como tal y glorificarle y adorarle por el resto de su vida? ¿No será el mismo castigo? No debería de tenernos una carga por todos aquellos que no han escuchado el Evangelio y compartirlo para que no terminen como Sodoma y Gomorra. Isaías expresa precisamente que algunos iban a sobrevivir, ¿no? Algunos iban como en Sodoma y Gomorra, pero solo unos pocos. El Señor tendría poder de haberlos destruido de la misma manera que aniquiló a las dos ciudades impías. Pero su promesa consistía en enviar a un Salvador y sobre todo cumplir las promesas que les había hecho a Abraham, a Adán, a David y a Moisés de todo aquello que recibirían si obedecieren al Señor. Es por su misericordia, mis hermanos. Es su pueblo que no ha querido entender. Sin embargo, Dios sigue mostrando amor, bendición, misericordia para tu vida. Te provee de las cosas, te da todo aquello que necesitas. Yo te exhorto a que no te hagas para atrás, a que no te rebeles contra Él, a que guardes sus mandamientos, a que le sigas solamente a Él. Que tu vida sea cristocéntrica y que tu vida dé testimonio del Dios grande y maravilloso que está en tu corazón. Mis amados hermanos, en especial a los familiares de todos nosotros que no han creído, a nuestros amigos, a nuestros compañeros que tampoco han creído y que tienen la oportunidad de ver, Dios te está dando una oportunidad. Una oportunidad para no terminar como Sodoma y Gomorra y para que llegues a un arrepentimiento genuino, que es de la siguiente parte que algún día veremos de esta escritura. Para que el Señor no te tome por príncipe de Sodoma o de Gomorra y que escuches a nuestro Dios. Que sea el Señor lo que rija tu vida. Que tengas dolor por tu pecado, que desprecies el pecado y que con tu vida no lastimes al Santo de Israel. Ese es el reclamo de Dios por tu pecado. Vamos a orar, mis benditos hermanos. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, porque en tu Escritura podemos encontrar la verdad, el consuelo y la salvación. Gracias por la vida del profeta Isaías y por todos aquellos, Señor, en que tú ocupaste para poder enviar tu precioso evangelio y tu bendita palabra.
Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que hoy están aquí y que a través de este mensaje ellos pueden hoy acercarse a ti con el deseo de poder intimidar contigo. Gracias por la vida de todos aquellos a los que rescataste en la cruz del Calvario para que te sirvieran, pero también gracias a aquellos a los que rescatarás por tu soberanía y por tu deseo de que ellos te sirvan algún día y te glorifiquen como Señor y Salvador. Bendito Padre, agradecemos este tiempo, la vida de nuestros pastores que hoy están en Ixtlahuaca, y te pedimos en especial que los sigas fortaleciendo. Que tu iglesia sea edificada a través de su palabra, pero también, Señor, que sea una iglesia obediente, una iglesia que piense y que solamente sea cristocéntrica. Padre bendito, gracias por el favor inmerecido de estar aquí y poder transmitir tu palabra, y que a través de ella mis hermanos puedan ser edificados. Te damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo conmigo está. Dios está conmigo.